8 candidatos se postulan a la presidencia de Honduras, un país que ha sido sometido a un golpe de Estado en el año 2009, con una de las mayores tasas de pobreza en el continente. Una sociedad afectada por la delincuencia, la desigualdad, la violación sistemática de los derechos humanos y la impunidad. En fin, un país que tendrá la oportunidad de trazar un nuevo rumbo por la vía electoral. Bienvenidos a Realidades. Desde Caracas, Venezuela, les saluda Luis Francisco Blandón. Honduras formó parte de las llamadas repúblicas bananeras, al estar su economía dominada por las transnacionales United Standard y Cuyamel Fruit Company en la década de los 20 y 30 del siglo XX. De estas empresas se decía que era un Estado dentro del Estado. Un ejemplo palpable de la manera en que las transnacionales decidían los asuntos políticos del país centroamericano lo constituye la carta que envió Hillier Roston, quien se convirtió en uno de los dueños de la United Fruit, a uno de sus abogados, Luis Melara, fechada en 1920. La observación y estudio cuidadoso nos permite asegurar que este pueblo, envilecido por el alcohol, es asimilable para lo que se necesita y destina. Es en nuestro interés preocuparnos porque se doblegue a nuestra voluntad esta clase privilegiada que necesitamos a nuestro exclusivo beneficio. Generalmente, estos como aquellos no tienen convicciones, carácter y mucho menos patriotismo, y solo ansían cargos y dignidades que, una vez en ellos, nosotros se los haremos más apetitosos. Ralston también mandaba a provocar un desgarramiento en la incipiente economía hondureña para aumentar sus dificultades y facilitar sus propósitos. En los años 50, la compañía United Fruit tenía entre sus accionistas a John Foster Dulles, secretario de Estado de los Estados Unidos y hermano del primer director de la CIA, Allen Dulles. El siglo XX hondureño se caracterizó por la inestabilidad política, los golpes de Estado, dictaduras y la injerencia extranjera. En 1982 se aprobó una nueva constitución, auspiciada por Estados Unidos y ajustada a los intereses del gran capital transnacional. Este balance deja como resultado una Honduras que, según la ONU, registra los menores ingresos en la región. Su economía presenta un déficit fiscal del 10% y una deuda cercana al 50% del Producto Interno Bruto. La pobreza afecta al 74% de la población de 8.5 millones de habitantes. En el 2012, el 66,5% de los hogares se encontraba por debajo del umbral de la pobreza. 2 millones de personas se encuentran desempleadas, mientras el subempleo alcanza el 54,1% de la población. Uno de los problemas más graves del país es la proliferación de bandas. Según datos gubernamentales, el 90% de los homicidios se atribuye al narcotráfico y a las temidas pandillas juveniles. En el año 2009, en Honduras se produjo un golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya. A pesar del cerco comunicacional en el que las grandes cadenas informaban lo que decían los golpistas, Telesur logró transmitir la noticia al mundo. Siguen llegando más y más personas quienes exigen el retorno a sus funciones, el retorno del presidente Manuel Zelaya, que se encuentra en este momento secuestrado por fuerzas militares, quienes están dando un golpe de Estado en el país. Retrocedan todos, retrocedan o no respondemos por nada. Nos han bloqueado los medios de comunicación comprados, nos han bloqueado las líneas telefónicas, todo. Hoy vamos a apoyar al presidente hasta la última instancia. Zelaya había tocado intereses sobre los grandes monopolios, sobre todo en materia de petróleo y otro tipo de asuntos, y de hecho hablaríamos que detrás de aquí hay toda esta oligarquía tradicional, ¿no?, que ha concentrado mercados en muy pocas manos. Estos grupos confabularon al final para que no hubiera el menor movimiento del status quo y Zelaya no pudiera llevar adelante este proyecto participativo. Hubo segmentos dentro de determinados sectores de las Fuerzas Armadas, de los grupos de políticos tradicionales, de los partidos nacional y algunos confabulados del Partido Liberal que se prestaron a ese funesto golpe de Estado militar con la complicidad de los poderes de Estado, legislativo y judicial.
Quizás el único que se benefició del golpe de Estado fueron los banqueros. Vemos nosotros cómo esa gran crisis de liquidez que teníamos la lograron solventar cuando durante 3 o 4 años han estado financiando con altas tasas de interés a cortos plazos toda esa crisis financiera de un gobierno que no tuvo acceso a préstamos ni a donaciones durante ese periodo. Veamos cómo estaba Honduras antes del golpe. La economía estaba creciendo a tasas de 6,2 y de 6,8%, lo cual no había sido repetido en ningún momento de su historia en esos 30 años. Socialmente habíamos logrado reducir un tanto la desigualdad e incluso era histórico el triunfo en la reducción de la pobreza. Había bajado 5 puntos a nivel de lo que es la tasa de incidencia de pobreza, y la pobreza extrema había tenido un logro realmente extraordinario, casi había caído 10 puntos porcentuales. El esfuerzo hecho en materia de respeto a los derechos humanos también fue significativo, no solamente en los derechos civiles, los derechos ciudadanos, sino que los políticos, los ambientales y los culturales, y también en materia de derechos colectivos. Prometo que el 29 de noviembre... Roberto Micheletti asume el poder de facto durante un periodo caracterizado por la violación recurrente de los derechos humanos. Los derechos humanos tuvieron, digamos así, dos momentos críticos alimentados por el golpe de Estado. El primero es la mera persecución generada por el tema de la conflictividad política, ¿no? Vimos cómo los sectores vinculados a los movimientos sociales, como sobre todo jóvenes, fueron asesinados, pero también hay otro elemento. Particularmente pensamos desde nuestra oficina que este periodo permitió que se consolidaran tendencias ya perversas, sobre todo a nivel de delincuencia y narcotráfico, y esto ha creado realmente un embudo difícil que confabula para que se incremente la violación a los derechos humanos. Sin duda alguna, el golpe de Estado potenció el aparecimiento de estos grupos delincuenciales, consolidó una mafia alrededor de la Policía Nacional, y que ya sabemos, y creo que todo esto fue un fermento para que hubiera un incremento notable de la violación de derechos humanos en ese periodo. Entre los perseguidos en esta ola de violencia están los representantes de medios de comunicación que se han opuesto al gobierno de facto. Las cifras dan cuenta de al menos 29 periodistas y trabajadores de la prensa asesinados en los últimos 3 años y medio. Otro de los problemas que enfrentan los hondureños es la tenencia de tierra. Las otroras bananeras fueron sustituidas por la palma africana para la producción de agrocombustibles. Este jugoso negocio lo encabeza Miguel Facusé, señalado como el primer terrateniente de Honduras, quien en 1992 apoyó la ley de modernización agraria que favoreció la concentración de la propiedad de la tierra. Según publicaciones de Vía Campesina, de 4 millones de trabajadores del campo, más de 2 millones no tienen acceso a la tierra, al empleo y a la canasta básica alimentaria. Estos ciudadanos también son víctimas de la violencia. En el Bajo Aguán, al norte del país, se han contado unos 85 campesinos asesinados en un periodo de 2 años y más de 3.000 trabajadores de la tierra han sido presos producto de la represión. Mientras tanto, el 70% de la producción agrícola es importada porque no hay políticas públicas en la materia que permitan ayudar a pequeños y medianos productores. Los hondureños celebraron elecciones el mismo año del golpe, comicios que ganó Porfirio Lobo, quien asumió en enero de 2010. Pero, ¿se puede hablar de un regreso a la democracia? No, realmente que no es así. En aquellas elecciones, definitivamente las fuerzas representativas de la nacionalidad no estaban presentes. Y aún hoy nos cuesta aceptar cómo diversos organismos internacionales avalaron ese proceso. Y mientras muchos han intentado sobrevivir a la pobreza o a la violencia, el gobierno de Porfirio Lobo propuso las llamadas ciudades modelos. Se trata de la ley para la creación de los regímenes especiales de desarrollo, zonas que gozarán de autonomía funcional y administrativa, con personalidad jurídica y sujetas a un régimen fiscal especial. Los expertos la califican como una ley que viola la soberanía del país. Serían estados dentro del Estado. Hacemos una pausa en Realidades. Hoy hablamos de Honduras a propósito de realizarse en ese país elecciones presidenciales el 24 de noviembre. No se retire.
Documentales Telesur presenta una historia narrada por quienes vivieron directamente los hechos del golpe de Estado en Honduras. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Con represión militar y violencia intentaron callar las voces del pueblo, pero las calles se llenaron de resistencia y lucha. Por favor, razonen, ¿qué han hecho ya con este pueblo, matándolo de tanta injusticia? En el marco de Honduras Decide 2013, Honduras, la batalla por la dignidad. Este sábado, solo por Telesur. ¿Quieres saber de qué forma la ciencia y el desarrollo tecnológico puede mejorar tu vida y la de millones de personas? ¿Conoces cuáles son los últimos adelantos científicos y tecnológicos en América Latina y el mundo? Descubre esto y más en Átomo, el espacio informativo, científico y tecnológico, con la conducción de Dani Pérez. Conoce el lado humano de la tecnología, la ciencia al servicio de los pueblos. Átomo, todos los lunes, solo por Telesur. Visita www.telesurtv.net y vota por los mejores reportajes y documentales del año. Hay 10 opciones para escoger y tu voto decide cómo los programaremos en nuestra pantalla. Vota y durante diciembre y enero disfruta de los mejores reportajes y documentales. Solo por Telesur. Nuestro norte es el sur. Además del presidente, en los próximos comicios, Honduras elegirá diputados al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano, alcaldes y gobiernos locales. Más de 41.000 candidatos se disputan los 2.988 cargos de elección popular. Estamos de regreso en Realidades. Dos niños prácticamente muertos. Antes de conocer los candidatos, hagamos un repaso sobre el legado de Porfirio Lobo en Honduras. Sobresale el tema de la violencia en el cual se ha transitado del homicidio al asesinato y del asesinato individual a un sicariato y del sicariato también a las masacres. Masacres que a la vez han pasado de una masacre al mes hasta 3 masacres por semana. Eso es tremendamente significativo, colocándonos en los más altos índices de violencia del mundo. También lo es el hecho de la alta mora judicial y por consiguiente su consecuencia lógica, la impunidad que estimula a delinquir aún más. Un tercer indicador muy significativo es también el de los altos niveles de corrupción, que nos ubican también entre los países con apreciación de mayor corrupción en el mundo. Por otra parte, desde el punto de vista social, algunas funciones públicas del Estado se consideran ya totalmente fallidas, como son la función pública de prestación de servicios de salud y aún de educación, ¿verdad? Particularmente en el primer caso de salud, los hospitales están sin medicina, sin insumos, sin el equipo deteriorándose cada día más, sin reparación y los médicos y enfermeras sin pago de sus correspondientes salarios, lo cual demuestra claramente de que la función del Estado es prácticamente un Estado debilitado, un Estado degradado. Pero ¿quién gobierna Honduras? En este momento podríamos decir que el poder está concentrado en un grupo de poder económico que instrumentaliza partidos políticos, no solamente a los 2 tradicionales, sino que partidos nuevos conocidos acá como partidos bisagras y que indiscutiblemente juegan un papel deleznable en la vida pública nacional y que por consiguiente ameritan un análisis muy profundo, democrático, de las consecuencias de ese manejo partidario de esos partidos pequeños y de esos cocientes electorales, como para revisar la ley electoral en profundidad y ha de ser una ley que sea lo suficientemente democrática y que no permita que se den esas alianzas también nefastas que se han dado en el pasado reciente.
Hace más de 100 años, dos partidos tradicionales se turnan el poder en Honduras, pero ahora la historia parece cobrar un nuevo giro con las instituciones fundadas en los últimos 2 años, como el Partido Anticorrupción, cuyo candidato asume ser completamente independiente. Pues los últimos 2 años, 2009, 2010, mucha gente me empezó a decir: Nasrallah, yo no creo en usted ya, porque usted es culpable de lo que nos pasa, porque usted tiene la capacidad para ser presidente y no se mete por cobarde. Métase, si usted no se mete, deje de hablar. Entonces por eso fue que yo dije, me voy a lanzar, y me lancé. Otra de las instituciones recién creadas representa a un sector de los militares, cuyo candidato es el general, ahora en retiro, que se convirtió en ejecutor del golpe de Estado de 2009. Hay que poner orden en Honduras, y además de poner orden hay que darle seguridad a nuestro pueblo. Y yo no estoy siendo competencia de nadie, sino que salgo como patriota a defender los intereses de este pueblo que está sufriendo. La otra fuerza política nueva es el Partido Libertad y Refundación, que nació del frente que adversó al golpe de Estado, dirigido por el expresidente Manuel Zelaya Rosales, cuya esposa es la candidata presidencial. Libre es un partido de una amplia base popular, social y democrática. ¿Por qué? Popular porque representa casi todos los sectores de la hondureñidad. Están todos los sectores, participan desde los movimientos sociales, sindicales, campesinos, profesionales, estudiantes, mujeres, grupos de la diversidad sexual y como tal es un grupo bastante amplio. También existe el FAPER, de reciente creación, pero optó por participar en la contienda en conjunto con otro de los partidos ya existentes. Son 8 los candidatos que aspiran a gobernar uno de los países más violentos del mundo y elevados índices de pobreza. Son candidatos que han sido expuestos a la luz pública única y exclusivamente para conseguir las credenciales en las mesas electorales y para conseguir también votos en las instancias públicas a favor de quienes verdaderamente gobiernan. Es decir, se instrumentaliza la democracia con propósitos antidemocráticos. Y lógicamente la candidata del Partido Libertad y Refundación, doña Xiomara Castro Zelaya, quien además de haberse ganado la legitimidad para una candidatura cuando era primera dama de la República, también se la ganó en las calles después del golpe de Estado. El programa de Xiomara Castro contempla sistema económico solidario que apoya a los sectores pobres, estimular la producción de alimentos, terminar con el hambre en Honduras, reforma agraria, recuperar la soberanía sobre el sector de las telecomunicaciones y el energético, salud universal que privilegie la medicina preventiva, educación de calidad, sistema de promoción de viviendas, vigorizar la integración centroamericana y soberanía plena y retorno a la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América Alba y Petrocaribe. Xiomara Castro es la única mujer inscrita como candidata presidencial. La apoya el Partido Libertad y Refundación, de tendencia centroizquierda. Propone implementar el socialismo democrático. Cree necesario convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución que permitiría la participación protagónica de los sectores populares. Orle Solís se postula por el Partido Demócrata Cristiano. Ofrece solucionar los principales problemas sociales del país, como el desempleo y la inseguridad. También plantea enfrentar el déficit de vivienda a través del fortalecimiento de programas dirigidos a la construcción habitacional en zonas urbanas y rurales. Salvador Nasrallah, del Partido Anticorrupción de Honduras, es empresario y presentador de televisión. Se declaró anticomunista, enemigo del socialismo y aliado de la empresa privada. Mantiene un discurso anticorrupción y emprende duras críticas a los gobiernos bipartidistas que han administrado los destinos de la nación centroamericana. El candidato del Partido Alianza Patriótica Hondureña es Romeo Vázquez Velázquez, quien fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras en el año 2009. Estuvo involucrado en el golpe de Estado contra Zelaya y ahora como candidato pretende mejorar la situación económica, social y política de Honduras. Mauricio Villeda es del Partido Liberal. De tendencia neoliberal, propone un gobierno que se desarrolle en contra del totalitarismo. Juan Hernández, del Partido Nacional de Honduras, está influenciado por grupos económicos que favorecen las tradiciones políticas adversas a los cambios políticos y sociales que requiere el país. El representante del Partido de Innovación y Unidad, Jorge Aguilar, propone seguridad integral, el desarrollo productivo y humano,
Plantea establecer orden y coordinación en políticas públicas, educación, salud y seguridad humana, además de defender la inclusión social. Andrés Pavón, del Frente Amplio Político Electoral en Resistencia, pertenece al Comité para Defensa de los Derechos Humanos y aboga por promulgar la economía mixta y el respeto a la ideología de las personas. Pero lo que más piden los hondureños es combatir la inseguridad. Definitivamente cumpla con lo que nosotros estamos sufriendo, que es la inseguridad. Entonces, que no haya corrupción también, que ese es un problema gravísimo que tiene este país. Así también con el empleo. Hay una falta de empleo increíble, ¿verdad? Y no hay ninguna propuesta de cómo se va a poder solucionar esto. Entonces, deseamos de que el próximo gobierno pueda atender, en mi pensar, esas tres cosas importantes. Seguridad, más que todo trabajo. Sí, trabajo y en la salud. Sí, porque hay mucha gente que no tiene recursos para ir a clínicas privadas, entonces que haya medicina y todo eso. Y una buena educación. La verdad es que lo que más creo yo que necesitamos es seguridad y empleo en el país, necesitamos más empleo. El agua, un derecho vital. Mientras hay agua, el campesino vive. Si no hay agua, tampoco. Un daño irreversible causado por el capitalismo. Reciben más o menos entre 3.500 y 4.000 toneladas de basura por día. Y esto vuelve al río un cóctel tóxico que está envenenando a toda la población de las comunidades del Salto. Una comunidad que se extingue ante la indiferencia del Estado. Esto ha causado un empobrecimiento en nuestra gente. No solo que nos enferma y mate, sino que poco a poco nos han destruido la conciencia, pues las formas de vida. Pachamama, tan lejos de Dios. Próximo martes, solo por Telesur. Un posible fraude electoral y la posibilidad de militarizar el país son dos escenarios que están en boca de los hondureños a pocas horas de los comicios generales. Estamos de regreso en Realidades. Y aquí en Honduras se define gran parte de la historia de América Latina. El Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en la materia. Para los comicios de este 24 de noviembre están convocados 5.355.112 hondureños, quienes ejercerán el sufragio de forma manual mediante papeletas. En las últimas semanas se han escuchado denuncias sobre posible fraude electoral mediante el traslado o inscripción irregular de personas en el registro electoral. Por otra parte, el proceso de transmisión de datos a través de escáneres ha generado dudas sobre el sistema. Según representantes del Tribunal Electoral de Honduras, hay fallas técnicas que no permiten aceptar los programas de transmisión de datos de República Dominicana y Paraguay. Una de las modalidades que no es aceptable para los partidos, que es el reconocimiento inteligente de caracteres, se aplique y por lo tanto el sistema integrado dominicano, según se nos indica por parte de ellos, no podrá ser utilizado. Nosotros ya estamos tomando las previsiones del caso. Pero esta decisión no termina de ser aceptada por los partidos políticos recién creados que no tienen representación en el Tribunal Electoral y ven desventajas frente al candidato de gobierno. Esta es una dictadura democrática, entre comillas. Esta es una dictadura lo que tenemos en Honduras. Está controlado el Tribunal Supremo Electoral presidido por alguien del Partido Nacional, el director de fiscales del Partido Nacional, el fiscal general del Estado del Partido Nacional, todos los 5 que constituyen la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema del Partido Nacional. Entre tanto, otros partidos invocan al pacto firmado al inicio de la campaña, donde los candidatos se comprometieron a ser íntegros en la contienda.
Yo creo que tenemos que hacer que se cumpla este compromiso y en esto la comunidad internacional tiene que ejercer su presión porque ellos fueron testigos y promotores de la firma de este compromiso. Los representantes del Partido Nacional que gobierna el país insisten en que no hay pretensiones de fraude, pero aseguran que tendrán mayoría en el proceso, pese a que las encuestas los destacan en tercer lugar. Quieren desacreditar el proceso electoral. Creo que están cometiendo un gravísimo error. En los comicios primarios se utilizó el sistema de transmisión de votos por llamadas, pero la demora generó dudas y acusaciones dentro de los partidos políticos. Todavía hay muchas situaciones que lamentar. El tema, por ejemplo, de la transmisión de datos se está haciendo muy a la carrera y se han, violentado algunos acuerdos básicos como la participación de los partidos políticos en el diseño y en el conocimiento del código fuente de los programas informáticos que van a sustentar esta transmisión. Vemos que aunque se ha avanzado mucho en que sea el Registro Nacional de las Personas quien entregue las identidades, vemos que todavía hay dificultades, hay personas incluso exdiputadas de este país que han sido borradas de la lista electoral y que han sido inscritas porque son personas que pueden gritarlo y demandar que se les inscriba, pero hay una parte de la ciudadanía que no está inscrita. Vemos que a pesar de que se depuró el censo, todavía hay casos aislados de personas difuntas que están habilitadas, aparecen habilitadas para votar, y sabemos que esos son votos o esas son identidades que pueden ser manejadas por otras personas porque no hay un blindaje como en otros países. En otros países hay una huella digital que me permite registrar que yo voy a ejercer solamente un voto, pero en este momento nosotros no contamos con ese desarrollo tecnológico, por lo tanto cualquier persona puede votar por cualquier otra persona. Para velar por la normalidad del proceso electoral participarán más de 11.000 observadores internacionales. Además de los jóvenes líderes comunitarios y organizaciones locales, también ha confirmado su participación como observador del proceso la Federación Internacional de Derechos Humanos. Al ver la situación de inestabilidad política y social en Honduras y que todavía persisten algunos vicios, entonces determinó la Federación hacerse presente para el día de las elecciones, y más bien estarían algunos de ellos mucho antes de las elecciones. Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral sostienen que están abiertos a las solicitudes nacionales y de la comunidad internacional a fin de lograr transparentar el actual proceso, refiriéndose al caso de Suramérica. UNASUR, para que estemos claros, viene con tribunales de todos los países que hemos invitado. Nosotros ya invitamos a UNASUR. UNASUR es parte de UNIORE. Todos los miembros de UNASUR son parte de UNIORE. Entonces, UNASUR ya está invitada por parte nuestra. Por su parte, los observadores de Unión Europea iniciaron desde hace algunos días sus recorridos por todo el país, documentando información que darán a conocer en un solo reporte 2 días después de elecciones. La misión de la Unión Europea de observación es una misión de observación a largo plazo, es decir, consideramos que no solo es importante el momento de ir a votar y de contar los votos, aunque es el fundamental sin duda, sino que las elecciones son más. Son la campaña electoral, son la financiación de los partidos, son los preparativos hacia las elecciones, son el papel de los medios de comunicación, en qué medida dan acceso a los distintos candidatos. La posible militarización del país ha generado controversia. El cuerpo castrense hondureño no representa una garantía durante estos comicios, sobre todo y considerando su papel en el golpe de Estado contra Manuel Zelaya. En Honduras, la Constitución confiere poder pleno a las Fuerzas Armadas para realizar labores vinculadas estrechamente al proceso electoral. Dichos roles, más el poder asignado después del golpe de Estado, podría convertirse en riesgo para la población y el proceso electoral, según señalan los expertos. Se ha absolutizado el tema militar y esto es peligroso porque no solamente la cuestión esta está generando y puede generar un drenaje de recursos económicos, sino que puede construir y ayudar a construir gobiernos autoritarios. Los defensores de derechos humanos vinculan la participación militar a la consolidación de tácticas neoliberales para seguir concesionando territorio y manejando los recursos. Tenemos un país altamente militarizado, tenemos la policía colombiana, tenemos la DEA, tenemos policía mexicana y de otros países. Entonces es un país para mí de grandes experimentos bélicos,
que tiene una importancia geopolítica. La Alianza por los Derechos Humanos ha presentado evidencia de persecución hacia miembros del Partido Libertad y Refundación donde se utiliza la fuerza militar. Porque se está haciendo una persecución de barrio en barrio. Los militares van en grupo a visitar las casas que están identificadas como del Partido Libre. Durante la historia política hondureña, los militares han cometido 6 golpes de Estado, todos previo a un proceso electoral. El temor de la población no es deleznable. En Honduras se han instalado 2 bases militares estadounidenses y el pasado mes de octubre se habló de la instalación de una nueva, la mayor, dicen, de toda América Latina. Un enclave estratégico para los planes de Estados Unidos que amenaza la estabilidad de la región. Mientras los hondureños son amenazados por la pobreza y la violencia, el gasto militar, con apoyo de la Casa Blanca, no merma. América Latina y el mundo ahora están a la expectativa de la decisión soberana del pueblo hondureño y Telesur está presente para mantenerlo informado.